Hoy los niños le madrugan a la educación y a un nuevo futuro, y justamente para hablar de este tema, de esa superación de la pobreza, tenemos un invitado súper especial hoy aquí en Agenda Colombia, y se trata del director del DANE, Mauricio Perfetti, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, por compartir estas historias. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí a comentar todos estos temas. Bueno, vivienda, salud, educación, todos estos factores hacen parte de esa superación de la pobreza de los colombianos. Sí, a ver, Colombia tradicionalmente ha medido la pobreza a través de la pobreza monetaria, pero eso es una medida insuficiente. Desde el 2010 se comenzó a utilizar una nueva medida, que es lo que se denomina pobreza multidimensional, que es una medición más asociada a condiciones de bienestar y de política pública. De tal manera que este último resultado del año 2016 muestra que la pobreza multidimensional pasó entre el 2015 y el 2016 de 20.2 a 17.8%. ¿Qué significa eso en términos de personas? Que es quizás un resultado importante. Significa que cerca de 1.050.000 personas dejaron de ser pobres entre el 2015 y el 2016 por estos factores de pobreza multidimensional. Y significa que desde el 2010 hasta el 2016 cerca de 5.133.000 personas también dejaron de ser pobres por estas condiciones multidimensionales. ¿Cuáles son los factores que más importancia tuvieron en esta reducción de pobreza multidimensional en este último año, entre el 2015 y el 2016? Tres muy importantes. Uno, afiliación a la salud, en primer lugar. Segundo, que es quizás una de las medidas importantes de esta pobreza y que denota la importancia de no solo medirlo a través de lo monetario, es que no solo estaban afiliados, sino que además cuando requirieron el servicio fueron atendidos. Y ahí hay una mejora también sustancial en este indicador. Y uno tercero que cobra sustancial importancia para el país, que es las mejoras en el logro educativo, que es el número de años promedio de las personas, años promedio de educación. Este es un avance supremamente grande que ha tenido el país en estos últimos años. Colombia no había podido romper esa barrera de llegar a tener un poco más de 10 años promedio de educación. Eso para un país es fundamental, es trascendental, y con esta mejora pues permite también y explica esta reducción en la pobreza multidimensional. Bien, director, usted pues ya nos ha explicado un poco este concepto que hemos escuchado mucho de pobreza multidimensional, y que ese es el índice por el cual se mide la pobreza aquí en nuestro país, pero ¿cuál es esa relación entre este índice de pobreza multidimensional y el tema de pobreza monetaria? Bueno, a ver, son dos conceptos absolutamente complementarios. Sí. La pobreza monetaria está referida al ingreso. Básicamente para la pobreza monetaria lo que se hace es determinar unos bienes muy básicos para la supervivencia de las personas, se valoran de acuerdo con esos bienes, a lo que valen esos bienes, y pues uno fija, dijéramos, una línea, y las personas que tienen un ingreso por encima o por debajo, pues se catalogan como no pobres o pobres, según el caso. Pero esa es una medida, digamos, insuficiente, porque pues no basta con que las personas tengan ingreso, pues si no que pueden, sea algo como integral, ¿no? Exactamente, si no pueden tener, si tienen que pagar la educación o tienen que pagar el servicio de salud o las mejoras de la vivienda, etcétera, una cantidad de las 15 variables que tiene la multidimensión. Entonces ambas medidas son complementarias. Hay que mirar, dijéramos, ambos fenómenos para poder entender qué es lo que está pasando con la pobreza, y para quienes toman decisiones de política pública pues tengan los mejores instrumentos para poder actuar sobre esta condición de pobreza. Director, ¿cómo explicarle a la gente? Porque, digamos, la gente, el colombiano promedio, escucha la noticia y dice, pero no, igual nos seguimos sintiendo pobres, no entendemos esos indicadores, que además son unas medidas que se hacen también a nivel internacional, no es que nos lo inventamos acá, ese indicador de la pobreza multidimensional. Pero ¿cómo le llegamos al colombiano promedio que nos está viendo y nos dice, cómo entendemos que verdaderamente sí superamos la pobreza?
Bueno, quizás algo primero para notar es, esta es una metodología que se ha venido implementando en el mundo. Colombia es uno de los pioneros, se trabaja a partir de los conceptos de un Nobel de Economía que precisamente se puso a estudiar la pobreza, a decir, mire, la pobreza tiene que ver con derechos, con bienestar, ¿sí? No solo con esos aspectos monetarios. Y Colombia pues ha venido siendo pionero en esa medición. Lo segundo es, es muy importante que la gente entienda, o sea, por ejemplo, si una persona pues tiene el ingreso monetario, ¿sí? Y está, dijéramos, por encima, un poco por encima de la línea de pobreza, pero tiene que pagar el colegio, tiene que pagar la salud, pues eso, dijéramos, pondría sus ingresos en una condición particular, dijéramos, de afectar sus ingresos para poder tener para el resto de gastos. Entonces, precisamente el tener la medida multidimensional permite de que quienes toman las acciones de política pública pues puedan incidir sobre esos hogares para que estas personas pues puedan tener un mejor ingreso al no tener que pagar la matrícula del colegio, a que no exactamente, a que no tenga que pagar la salud. Por ejemplo, acuérdese lo que decía hace unos días el ministro de Salud. Colombia es de los países donde las personas tienen que hacer casi que, comparado con muchos países del mundo, el menor gasto de su bolsillo para pagar la atención en salud. Entonces, esa medida multidimensional se vuelve fundamental. Es por eso, porque queda muy limitado solo mirarlo desde el punto de vista del ingreso, mientras que mirarlo desde este ámbito amplio de cuánto efectivamente tiene acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, a las condiciones de la vivienda, etcétera, pues es mucho más amplio y da una mirada mucho más amplia de esas condiciones. Bien, director, en medio de este importante anuncio de la superación de la pobreza en nuestro país, hace algunos días aquí en Palacio de Nariño también se dijo que la lucha contra la desigualdad también fue exitosa y creo que ahí tiene que ver algún concepto del coeficiente Gini, algo así. Expliquémosle primero a los televidentes de qué se trata. Todos sus términos. Coeficiente Gini. Bueno, la desigualdad, una de las medidas que tiene es el coeficiente de Gini. Yo no voy a entrar, digamos, en el detalle porque pues es una fórmula, ¿sí? Que trata de medir qué tan desigual es. Bien. ¿Sí? Esto es un coeficiente que varía entre 0 y 1. Entonces, entre más cercano a 1, pues es más desigual, y entre más cercano a 0 es mejor distribución del ingreso. Colombia en estos últimos años, en esta década, ha venido persistentemente reduciendo el coeficiente de Gini, que ese es otro avance muy importante del país. La semana pasada anotaban algo supremamente importante el director de la CEPAL en Colombia, y es que es quizás una de las primeras ocasiones en las que, a pesar de las dificultades externas, la caída del precio del petróleo, lo que eso significó, la caída de varios de los precios de bienes de exportación, es primera vez que, aún a pesar de ese choque externo, sigue mejorando la desigualdad, y ese es precisamente el caso de este índice de desigualdad el año anterior, de que a pesar de esas dificultades económicas externas, etcétera, el país siguió mejorando en la distribución del ingreso. Y en eso de la distribución del ingreso significa que pues mejoraron mucho más los ingresos de las personas de menor ingreso, mejoraron mucho más que el del resto de colombianos, y eso pues es muy importante en el contexto colombiano. Bueno, hablemos de esa superación de la pobreza y pobreza extrema, pero también en las zonas rurales, en nuestro campo colombiano, que se ha visto afectado también
por esa situación? Sí, a ver, en la pobreza monetaria, digamos, la pobreza monetaria venía disminuyendo. En este último año pasa de 27,8 a 28 la pobreza, pero ahí hay un factor muy importante que influye sobre esto, que fue el crecimiento de los precios el año anterior. El año anterior la inflación ocasionada por el fenómeno del Niño, por el paro de transporte, pues tuvo una incidencia en el precio de los alimentos y esto afectó, dijéramos, esas condiciones de pobreza monetaria. Pese a esa condición, un resultado fundamental es la mejora en la pobreza monetaria en las zonas rurales. Es bien sabido que la pobreza está concentrada en las zonas rurales, Sí. es donde más pobres hay en el país. Esta pobreza se redujo 1,7 puntos porcentuales en las zonas rurales cuando uno lo mide desde el punto de vista monetario, como pobreza monetaria. Se cae por debajo del 40%, 38,6%, que es también un avance porque, o sea, nunca la pobreza había estado por debajo de 40% en las zonas rurales. Y ese es otro resultado fundamental de este último año. Bien, director. Bueno, sin duda alguna esto es una excelente noticia para todos los colombianos y hay que irla poco a poco dándola a conocer para que realmente la entendamos. Pero ¿cómo garantizar que de pronto este último millón de personas que salieron de la pobreza se mantenga en que se mantenga en ese nivel, que ya no están en la pobreza? Bueno, usted me hace ahí una pregunta un poco de temas de política pública. Yo lo que diría es que quienes tienen que tomar las decisiones de política pública, los programas de política pública, pues hay que mantener eso, garantizar. Mantener ese esfuerzo importante de lo que veíamos, de lo que ha garantizado esa reducción en la pobreza multidimensional, o sea, mantener los esfuerzos en el sistema de salud, en la afiliación al sistema de salud, en la atención en el sistema de salud, mantener pues los temas educativos de gratuidad, de acceso a la educación, que fueron los factores que más influyeron en este periodo. Y por otro lado, también algo supremamente importante es el año pasado el comportamiento del mercado laboral, también a pesar de esos choques externos, mantuvo una resiliencia muy importante. Colombia siguió teniendo unas altas tasas de ocupación, de tal manera que mantener eso también este año es fundamental. Es un trabajo conjunto de todo el gobierno nacional, ¿no? Porque están nuestros indicadores, pero también está todo lo que hacen las otras entidades por que esa gente siga saliendo adelante. Sí, claro. Y para eso es lo que nosotros hacemos en el DANE, o sea, tomar Entregamos las medidas, los resultados para que quienes toman la decisión de política pública y las acciones de política pública, pues tengan los mejores instrumentos y más oportunos para que puedan incidir efectivamente y eficazmente sobre esas acciones. Bien, director, proyección para este 2017 que uno cree que no, pero se está yendo rápido, ¿no? Ya esta semana se acaba marzo, comienza el cuarto mes de nuestro país, de este año, y pues ya todo el mundo está pendiente de esas cifras que el DANE entregará en lo que queda del 2017. En tema de pobreza, ¿cuál es la proyección inicialmente? Bueno, no, nosotros no hacemos, proyecciones, ¿sí? Nosotros, pues, ¿qué podemos decir, dijéramos, de lo que hasta la fecha hemos observado? ¿No? Por un lado, pues la inflación ha venido disminuyendo, ha venido
cayendo los precios de los alimentos, el abastecimiento ha venido aumentando de manera importante. Y por el otro lado, en los resultados del año pasado de la encuesta de calidad de vida, que es coherente absolutamente con los resultados de la pobreza multidimensional, pues hay avances muy grandes en acceso a servicios sociales, en acceso a los servicios básicos. O sea, ha habido en esta década aumentos muy importantes en cobertura de agua potable, de energía eléctrica, de gas, de mejoras en vivienda, etcétera, que son factores supremamente determinantes, digamos, para poder continuar con esos resultados para este año. Director, hablemos de las ciudades. ¿A cuáles les está yendo mejor y en cuáles se debe trabajar para mejorar estas condiciones? Bueno, yo en ciudades, digamos, hay unas ciudades de la costa atlántica donde hay que... ¿Qué pasa en la costa? Donde hay que reforzar. Donde hay que reforzar ese trabajo. Donde hay que reforzar ese trabajo. Eso en alguna medida, dijéramos, está asociada con algunos temas del mercado laboral, ¿sí? Por un lado, digamos, y acentuar algunas labores en algunos de estos programas. Bogotá tiene el reto también de fortalecer los temas asociados con generación de empleo, con las dinámicas, entre otros, por ejemplo, de construcción. Bogotá tiene la particularidad de ser digamos, la ciudad de región, porque nosotros en pobreza multidimensional tenemos 6 regiones. Sí. Tiene la particularidad de que es la ciudad con menor pobreza multidimensional del país. Entonces, pues ahí hay un tema importante. De todas maneras, la región atlántica es una región que disminuyó de manera importante entre el 2015 y 2016 la pobreza multidimensional, lo mismo que la región central. En general, casi todas las regiones disminuyeron en este periodo, y eso pues está asociado con todo lo que vimos en mejoras de todas esas variables de la pobreza. En pobreza multidimensional en el Pacífico hay que también hacer un esfuerzo grande. En la región atlántica, pues sobre todo un poco en pobreza monetaria asociado con lo de mercado laboral, hay que todavía algunas zonas mejorar esa condición. Eso sería como... Bien, director, y todo este proceso, esta nueva etapa que estamos viviendo en nuestro país del posconflicto y de la construcción de la paz, tendrán sin duda alguna un impacto en todas estas cifras, en todas estas mediciones que ustedes hacen. Sí, eso es muy importante, y eso se va a reflejar por algo un poco que decíamos ahora. O sea, en las zonas rurales es donde está concentrado la pobreza. Muchas de estas zonas de posconflicto están situadas en esas regiones más rurales, más apartadas, sí, etcétera, de tal manera que pues uno espera que eso tenga un impacto que se desarrolle todas esas regiones, muy importante en generar dinámicas pues de mejoras por la actividad económica, por la inversión, etcétera,
que tenga unos efectos supremamente importantes. Director, ya para finalizar esa lectura que nos dejan estos resultados que son muy positivos, esa lectura final, y esto también una lectura esperanzadora que vamos por un buen camino. Sí, pues digamos, yo destacaría varios resultados del año 2016 en términos de pobreza. Primero, pues los resultados de pobreza multidimensional son unos resultados supremamente importantes. 1.050.000 personas dejaron esa condición de pobreza multidimensional. Ese es un avance significativo y eso está asociado con variables supremamente importantes y supremamente significativas para las personas, para los hogares. Segundo, en términos de pobreza monetaria, si bien la pobreza monetaria, dijéramos, por el efecto coyuntural de la inflación, digamos, detiene su ritmo, el hecho de haber reducido la pobreza monetaria en las zonas rurales del país, donde está concentrada la pobreza, y haberla logrado reducir de manera importante en este periodo, también es un resultado importante para destacar. Y tercero, que la desigualdad siga disminuyendo en una coyuntura, o sea, pues que en épocas anteriores no sucedía eso. En este periodo se logró que, a pesar de esas dificultades externas en la economía, la desigualdad siguiera bajando como ha venido haciendo en estos últimos años, y ese es otro logro muy importante. Bien, director, bueno, ya Paola dijo finalmente, pero lo mío ahora sí es realmente, finalmente sabemos que mañana va a entregar una cifra, no queremos saber la cifra, pero una pista en cuanto a desempleo, ¿no? No, mañana entregamos mañana entregamos Esperemos estar así de contentos como hoy. Mañana entregaremos, como lo venimos haciendo mes a mes, sí, las cifras de desempleo correspondientes al mes de febrero. Sí que estaremos atentas, ¿no? Y optimistas, además. Sí, director. Claro, el optimismo no se puede Sí, perder. exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos. Realmente no es un tema como muy fácil de entender, diferenciar los términos, pero bueno, quedamos contentos porque sí lo estamos logrando. Bueno, sí, los resultados son muy importantes. Listo, director, muchísimas gracias, que esté muy bien y estaremos atentas a todas esas cifras que entregue el DANE próximamente. Muchísimas gracias.